Usted tiene en sus manos, o quizás guardada en alguna cajita de recuerdos, en el cajón de la mesita de noche, o enterrada entre monedas viejas que nadie ha tocado en décadas, un objeto que podría cambiarle la vida para siempre. No estamos hablando de un lingote de oro, ni de una joya de diamantes, ni de un billete antiguo. Estamos hablando de una moneda que apenas vale un centavo de dólar. Una sola moneda. Un centavo. Pero no cualquier centavo. Estamos hablando de uno de los objetos más buscados, más codiciados y más extraordinarios en la historia del coleccionismo de monedas en los Estados Unidos. Una pieza que fue acuñada en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo entero ardía en llamas, cuando los soldados morían en los campos de batalla de Europa y el Pacífico, y cuando el gobierno de los Estados Unidos tomó decisiones desesperadas para fabricar sus monedas con materiales que jamás habían usado antes. Esa moneda existe. Tiene fecha de 1944. Y en este video vamos a revelarle todo lo que necesita saber sobre ella, porque si la tiene en sus manos, podría estar sosteniendo entre sus dedos una fortuna que supera los 20 millones de dólares en el valor acumulado de todas las piezas conocidas que existen en el mundo. Pero antes de continuar, permítame decirle algo importante. Si usted llegó a este video buscando información sobre monedas antiguas, raras y valiosas, ha llegado exactamente al lugar correcto. En este canal hablamos de historia, de coleccionismo, de tesoros escondidos en los bolsillos de la gente común y corriente. Hablamos de esas monedas que quizás usted ya tiene sin saberlo y que podrían valer mucho más de lo que imagina. Le pido que haga una sola cosa ahora mismo, presione el botón de suscribirse que aparece justo debajo de este video. Y si ya está suscrito, activa también la campanita de notificaciones para que no se pierda ni un solo video. Cada semana publicamos contenido nuevo sobre monedas raras, billetes históricos y objetos de colección que podrían estar en su casa sin que usted lo sepa. Su suscripción no le cuesta nada. Pero podría valer millones y gracias a este canal descubre que tiene una pieza extraordinaria guardada en algún... En Estados Unidos, el país entero estaba movilizado para apoyar el esfuerzo de guerra. Las fábricas que antes producían automóviles ahora fabricaban tanques. Las plantas industriales que antes hacían electrodomésticos ahora producían aviones de combate y municiones. Y los metales, todos los metales disponibles, tenían que ir al frente de guerra. El cobre era uno de los recursos más críticos en esa época. Sin cobre no había municiones, no había cables eléctricos para los equipos militares, no había componentes para los barcos y los aviones. El cobre era, literalmente, el material de la victoria. Y el gobierno de los Estados Unidos lo sabía perfectamente. Por esa razón, en 1943, el gobierno tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia del coleccionismo de monedas. La Casa de la Moneda de los Estados Unidos recibió la orden de dejar de usar cobre para fabricar los centavos. En su lugar, usarían acero recubierto de zinc. Era una medida de emergencia. Era una decisión de guerra. Y fue, sin saberlo en ese momento, el punto de partida de uno de los errores numismáticos más valiosos que jamás haya producido una seca en toda la historia del mundo. En 1943, la Casa de la Moneda produjo cientos de millones de centavos de acero recubierto de zinc. Eran monedas plateadas, de aspecto metálico, que la gente confundía constantemente con las monedas de 10 centavos. Eran tan impopulares que se oxidaban rápidamente si alguien las dejaba en un lugar húmedo. El público las detestaba. Los comerciantes se quejaban. Y el gobierno, al escuchar todas estas quejas, decidió que en 1944 volvería a usar cobre para fabricar los centavos. Pero aquí viene lo más interesante de toda esta historia. Cuando la Casa de la Moneda hizo la transición de acero a cobre a principios de 1944, algo salió terriblemente mal en las instalaciones de producción. Algunos pocos, muy pocos, planchets de acero sobrantes del año 1943 se mezclaron accidentalmente con los planchets de cobre de 1944. Y esos planchets de acero, sin que nadie se diera cuenta en ese momento, pasaron por las prensas y fueron acuñados con los cuños de 1944. El resultado fue una moneda imposible. Una moneda que no debía existir. Un centavo de Lincoln con la fecha de 1944, pero fabricado con el material equivocado, con el metal del año anterior, con el acero que ya nadie debería haber estado usando. Esa moneda es conocida hoy en el mundo del coleccionismo como el centavo de acero de 1944, y es considerada uno de los errores de acuñación más raros y más valiosos de toda la historia numismática de los Estados Unidos.
Piense en esto por un momento. De los miles de millones de centavos que se produjeron en 1944, apenas se estima que entre 25 y 40 de estas piezas de acero sobreviven hoy en día. Algunas fuentes hablan de que podrían existir hasta 30 ejemplares confirmados en total, repartidos entre las 3 casas de moneda que producían centavos en ese año, Filadelfia, Danbury y San Francisco. Entre todas ellas, solo 2 se conocen del cuño de San Francisco. Solo 2 en el mundo entero. Cuando el valor de todas las piezas conocidas se suma, estamos hablando de una cifra que supera con creces los $20 millones en total, convirtiendo a esta familia de monedas en uno de los tesoros numismáticos colectivos más codiciados de la historia moderna. Hay algo que hace que esta historia sea aún más fascinante, y es que la mayoría de los centavos de acero de 1944 que se conocen hoy fueron encontrados por gente completamente ordinaria. No fueron descubiertos por expertos en museos ni por investigadores universitarios. Fueron encontrados por personas como usted. Personas que un día miraron una moneda de 1 centavo con más atención de lo habitual y notaron que algo no encajaba. Uno de los casos más famosos es el de un coleccionista de California llamado Don Lutz Jr., quien encontró 1 centavo de cobre de 1943 entre el cambio que le dieron en la cafetería de su escuela en 1947. Pero hay casos igualmente fascinantes del lado contrario. Personas que tenían centavos de 1944 con una coloración extraña, un peso diferente, un aspecto metálico inusual, y que durante años no supieron lo que tenían en sus manos. La clave para identificar uno de estos centavos extraordinarios está en 3 pruebas sencillas que cualquier persona puede hacer en casa. La primera es la prueba del imán. 1 centavo de cobre de 1944 no se pega al imán. Pero si usted acerca un imán a 1 centavo de 1944 y nota que la moneda se pega, está frente a algo extraordinario, porque eso significa que la moneda está fabricada de acero. La segunda prueba es la del peso. 1 centavo de cobre normal de 1944 pesa exactamente 3.11 gramos. 1 centavo de acero de 1944 pesa aproximadamente 2.7 gramos. Esa diferencia de menos de medio gramo podría significar la diferencia entre tener una moneda ordinaria de unos pocos centavos y tener un tesoro que vale entre $75,000 y más de $400,000. La tercera prueba es visual. Los centavos de acero de 1944 tienen un color diferente al del cobre rojizo normal. Su superficie es más plateada, más grisácea, con un brillo metálico que no tiene nada que ver con el tono rojizo del cobre. Ahora hablemos de números. Porque en el mundo del coleccionismo de monedas, los números son los que dictan la historia, y los números relacionados con esta moneda son absolutamente extraordinarios. En agosto de 2021, en una subasta organizada por Heritage Auctions, uno de los más respetados casas de subastas de objetos de colección en el mundo, 1 centavo de acero de 1944 producido en la Casa de la Moneda de San Francisco fue vendido por la cifra récord de $408,000. No es un error de escritura. $408,000 por una moneda que nominalmente vale 1 centavo. Una moneda que en su momento fue considerada un error, un accidente, un defecto de producción que nadie quería. Sin embargo, el estado de conservación no cambia absolutamente todo en el mundo de las monedas. 1 centavo de 1944 que nunca fue puesto en circulación, que conserva todo su brillo original, que tiene el cobre rojizo intacto sin ningún signo de desgaste, puede alcanzar valores muy significativos dependiendo del grado que le asignen los certificadores profesionales. El primero y más buscado después del centavo de acero es el llamado error de cuño doble del anverso, conocido en inglés como double the obverse. Este error ocurre cuando el cuño que imprime el diseño en la moneda recibe una doble impresión ligeramente desplazada, creando una apariencia de duplicación en las letras y números de la moneda. En los centavos de 1944, los ejemplares con este error muestran una duplicación visible en la palabra Liberty o en los números de la fecha cuando se observan con una lupa. Estos ejemplares pueden valer entre $350 y $500 en estado sin circular. El cuarto tipo de error son los llamados tracks descentrados, donde la moneda fue acuñada con el cuño desplazado, resultando en un diseño incompleto o parcialmente fuera de lugar en el disco metálico. El valor de estos errores depende del porcentaje de desplazamiento y de si la fecha sigue siendo visible. Un desplazamiento del 5 al 10% con la fecha completa visible puede valer entre $20 y $60.
Desplazamientos más dramáticos del 25 al 40% pueden alcanzar entre 75 y $200 en condición circulada, y los casos más extremos con desplazamientos superiores al 50% pueden superar los $250 si la fecha aún es legible. Llegamos ahora a la parte más práctica de este video, y quizás la más importante para usted. Porque de nada sirve saber que existen monedas extraordinariamente valiosas si no sabe cómo identificarlas. Vamos paso a paso. El primer paso es reunir sus monedas antiguas. Si tiene cajas viejas de monedas, herencias familiares de tíos o abuelos que eran coleccionistas, alcancías que nadie ha abierto en décadas o simplemente una colección personal que armó con el tiempo, este es el momento de sacarlas y revisarlas con calma y paciencia. El segundo paso es separar todos los centavos de Lincoln con la fecha de 1944. Recuerde que estas monedas muestran el perfil de Abraham Lincoln en el anverso, y en el reverso tienen dos espigas de trigo a los lados de la inscripción Monsanto. Esta variante con las espigas de trigo se produjo desde 1909 hasta 1958, así que es muy posible que tenga varias de estas monedas guardadas. El tercer paso, y este es crucial, es hacer la prueba del imán con cada centavo de 1944 que encuentre. Y use un imán de nevera, un imán de juguete, cualquier imán pequeño que tenga en casa. Acérquelo lentamente a la moneda. Si la moneda salta hacia el imán o se adhiere a él, deténgase inmediatamente. No toque más esa moneda con sus dedos. Colóquela cuidadosamente en una bolsita de plástico limpia. Y lea los pasos siguientes con mucha atención. El cuarto paso, si la moneda pasó la prueba del imán, es pesarla. Si tiene una báscula de cocina con precisión de décimas de gramo, úsela. Un peso de 2.7 gramos en un centavo de 1944 es una señal de alarma extraordinaria que podría indicar que tiene una pieza de acero. Un peso de 3.11 gramos indica que es el centavo de cobre normal. El quinto paso es observar el color con mucho cuidado. Los centavos de cobre normales de 1944 tienen un color que va del marrón oscuro en las piezas más usadas hasta el rojizo brillante en las que nunca circularon. Un centavo de acero de 1944 tiene un color plateado grisáceo completamente diferente. Si usted cree tener un centavo de acero de 1944, la autenticación por parte de una de estas organizaciones no es opcional, es absolutamente indispensable. La razón es que los centavos de acero de 1944 son uno de los errores más falsificados en la historia numismática de los Estados Unidos. Existen dos métodos principales que los falsificadores han usado a lo largo de los años para crear réplicas falsas. El primero es tomar un centavo de cobre de 1944 y recubrirlo con zinc cromo para darle apariencia metálica. El segundo es tomar un centavo de acero genuino de 1943 y alterar el último dígito de la fecha para que parezca un 4 en lugar de un 3. Los peritos de PCGS y NGC tienen los instrumentos y la experiencia necesaria para detectar estos fraudes de manera definitiva. Utilizan espectrómetros de fluorescencia de rayos X para analizar la composición química exacta del metal, microscopios de alta resolución para examinar los detalles del grabado de la fecha, y bases de datos exhaustivas con las características específicas de cada pieza auténtica conocida. Una vez que la moneda es autenticada y calificada, es encapsulada en un holder de plástico resistente con toda la información sobre su autenticidad y su grado, y se convierte en una pieza oficialmente certificada que puede comprarse y venderse con plena confianza en el mercado numismático. El costo de certificar una moneda con PCGS o NGC es relativamente pequeño comparado con el valor potencial de lo que podría estar certificando. Cuando se trata de un posible centavo de acero de 1944, ese pequeño gasto de certificación podría ser la mejor inversión que haya hecho en su vida. Permítame ahora contarle un poco más sobre el diseño de esta moneda, porque detrás de cada elemento hay una historia fascinante que vale la pena conocer. El centavo de Lincoln fue introducido en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento del presidente Abraham Lincoln. Fue la primera moneda de uso regular en los Estados Unidos en llevar el retrato de una persona real en lugar de la figura alegórica de la libertad que había decorado las monedas americanas desde los tiempos de la fundación. El diseñador fue Dr. David Pranner, un escultor lituano que había emigrado a los Estados Unidos y que realizó el retrato de Lincoln basándose en una fotografía famosa del presidente tomada por Matthew Brady en 1864. En el anverso de la moneda, el perfil de Lincoln mira hacia la derecha. Por encima de su cabeza se lee la inscripción en God We Trust, la divisa nacional que apareció en las monedas americanas desde la Guerra Civil.
A la izquierda de Lincoln está la palabra Liberty y a la derecha aparece la fecha. En los ejemplares producidos en Danvers aparece una pequeña letra D debajo de la fecha, y en los de San Francisco una pequeña letra S en la misma posición. Los de Filadelfia no tienen marca de seca. En el reverso, dos espigas de trigo enmarcan el centro de la moneda. En la parte superior se lee Pluribus Unum, que en latín significa de muchos, uno, el lema de los Estados Unidos. En el centro está la denominación 1 cent, y debajo aparece United States of America. Este diseño con las espigas de trigo fue reemplazado en 1959 por la imagen del Lincoln Memorial en el centenario de la muerte del presidente. Para el año 1944, este diseño de las espigas de trigo llevaba ya 35 años en circulación y era familiar para todos los americanos de esa época. Era la moneda del pan de cada día, la que se usaba para comprar chicle en la tienda de la esquina, para hacer una llamada desde una cabina telefónica, para completar el cambio en cualquier transacción pequeña. Era la moneda más cotidiana y más humilde que existía en la economía americana. Y sin embargo, algunas de esas monedas ordinarias esconden en su interior un secreto de valor extraordinario. Hay un detalle histórico sobre los centavos de cobre de 1944 que pocas personas conocen y que hace que estas monedas sean aún más fascinantes desde un punto de vista histórico y emocional. El cobre que se usó para fabricar los centavos de 1944 no fue cobre nuevo extraído de una mina. Fue cobre reciclado directamente de los casquillos de bala y cartuchos de munición que el ejército americano había disparado en los campos de batalla de Europa y el Pacífico. El gobierno de los Estados Unidos, en su esfuerzo por maximizar el uso de cada grama de metal disponible para el esfuerzo de guerra, estableció programas masivos de recuperación de casquillos. Los soldados recogían los casquillos gastados después de las batallas. Los depósitos de suministros militares los fundían y reciclaban. Y parte de ese metal reciclado terminó en las fundiciones que producían los planchets para los centavos de 1944. Piense en lo que eso significa. Cada centavo de cobre de 1944 podría estar fabricado con el mismo metal de un casquillo que alguna vez voló en los cielos del día de sobre Normandía, o que fue disparado en las selvas de las islas del Pacífico. Son monedas que literalmente llevan consigo un pedazo de la historia bélica más dramática del siglo XX. Son testigos en metal de uno de los momentos más importantes que ha vivido la humanidad. Esa conexión histórica es parte de lo que hace que los coleccionistas de mayor edad, aquellos que vivieron esos años o crecieron escuchando las historias de sus padres sobre la guerra, sientan una atracción especial hacia estas monedas. No son solo objetos de colección. Son piezas de historia. Son fragmentos tangibles de un mundo que ya no existe pero que modeló el mundo en que vivimos. El mercado de monedas antiguas y raras ha experimentado un crecimiento extraordinario en las últimas décadas, y los centavos de Lincoln en general, y los centavos de 1944 en particular, han sido una parte importante de ese crecimiento. El mercado de coleccionistas de monedas en los Estados Unidos está en un momento de particular dinamismo. La pandemia de 2020 y 2021 impulsó a muchas personas a buscar inversiones alternativas y a redescubrir el coleccionismo como pasatiempo, lo que generó una demanda creciente de piezas raras y de calidad. Las plataformas digitales de subasta han democratizado el acceso al mercado, permitiendo que coleccionistas de todo el mundo compitan por las piezas más exclusivas sin necesidad de estar físicamente presentes en una sala de subastas. Los analistas del mercado numismático coinciden en que las monedas de error de alta calidad, especialmente las que tienen una historia bien documentada y están certificadas por PCGS o NGC, seguirán siendo una clase de activos muy sólida en el futuro. La escasez es permanente. El número de centavos de acero de 1944 no puede aumentar. No se van a fabricar más. Cada pieza que existe hoy es la misma que existirá dentro de 50 años, y la demanda de coleccionistas en un mundo con más personas educadas en historia y con mayor poder adquisitivo no hará más que crecer. Para el coleccionista prudente que mira a largo plazo, una moneda como el centavo de acero de 1944 es una inversión tan sólida como cualquier otra. Es un activo tangible, físico, que no depende de algoritmos ni de mercados financieros volátiles. Es un objeto que tiene valor intrínseco, histórico y emocional. Y es, sobre todo, un objeto que podría estar esperándole en algún lugar de su casa sin que usted lo sepa. Si este video ha despertado en usted el interés por el coleccionismo de monedas, permítame darle algunos consejos prácticos para comenzar. El primer consejo es educarse antes de invertir.
El mundo numismático tiene su propio lenguaje, sus propias escalas de valoración y sus propios códigos. Lea libros especializados. Siga canales de video como este. Asista a las ferias de monedas que se organizan en muchas ciudades. Únase a clubes locales de coleccionistas donde personas con más experiencia estarán encantadas de compartir su conocimiento. El segundo consejo es empezar con lo que tiene. No necesita comprar nada en este momento. Revise primero sus propias monedas, las de su familia, las herencias recibidas. Es probable que ya tenga piezas interesantes sin saberlo. Y ese proceso de búsqueda y descubrimiento es en sí mismo parte del placer del coleccionismo. El tercer consejo es comprar siempre calidad por encima de cantidad. En el coleccionismo de monedas, una sola pieza de alta calidad siempre vale más que 100 piezas mediocres. El estado de conservación es el factor más importante en la determinación del valor de una moneda, y una pieza en excelente estado nunca pierde su valor. El cuarto consejo es confiar solo en los canales de compra certificados. El quinto consejo es tener paciencia. Las mejores oportunidades en el coleccionismo de monedas no siempre se presentan de inmediato. A veces hay que esperar meses o años para que aparezca la pieza correcta al precio correcto. Los grandes coleccionistas del mundo han construido sus colecciones con paciencia, constancia y una mirada siempre atenta a lo que el mercado ofrece. Quiero cerrar este video con algo que quizás es lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Usted podría tener una fortuna guardada en casa sin saberlo. No lo digo como exageración ni como recurso para captar su atención. Lo digo porque es una posibilidad real y documentada. A lo largo de los años, múltiples centavos de acero de 1944 han sido descubiertos en las circunstancias más inesperadas. Uno fue encontrado entre el cambio suelto de una venta de garaje. Otro apareció en una caja de zapatos llena de monedas que una familia guardaba desde los años 40. Hubo uno que fue reconocido por un coleccionista perspicaz en el mostrador de una ferretería cuando le dieron el cambio equivocado. Y hubo otro que estuvo décadas en la colección de un hombre sin que nadie supiera su verdadero valor hasta que fue enviado a certificar después de su fallecimiento. Las historias de descubrimientos numismáticos inesperados son parte de la magia de este hobby. Son el equivalente moderno de encontrar un tesoro. Y a diferencia de lo que ocurre en las películas de aventuras, no requieren de mapas del tesoro ni de expediciones a islas remotas. Solo requieren de atención, conocimiento y la disposición de tomarse el tiempo para revisar lo que ya tiene en sus manos. Revise sus monedas antiguas. Revise las de sus familiares. Pregúntele a sus padres, a sus tíos, a sus vecinos mayores si tienen monedas guardadas de hace muchos años. Haga la prueba del imán con cada centavo de 1944 que encuentre. Y si alguno de ellos responde al imán, si siente esa pequeña atracción magnética que no debería estar ahí, recuerde este video y recuerde que podría estar sosteniendo en sus manos una pieza de historia que vale una fortuna. El centavo de $1 de 1944 es mucho más que una moneda. Es el testigo silencioso de uno de los momentos más dramáticos del siglo XX. Es el resultado accidental de un error de producción que convirtió un simple disco de metal en uno de los objetos más codiciados por los coleccionistas de todo el mundo. Es la prueba de que la historia puede estar escondida en los lugares más pequeños e insospechados, esperando a que alguien con los ojos bien abiertos y el conocimiento adecuado la descubra y la valore como merece. Cuando tomamos en cuenta el valor de mercado actual de todos los ejemplares conocidos del centavo de acero de 1944, estamos hablando de un universo que supera con creces los $20 millones. Una sola moneda del tamaño de una uña, fabricada por accidente en una tarde cualquiera de 1944 cuando el mundo estaba en guerra, puede valer más de $400.000 en las grandes subastas internacionales. El conjunto de las piezas más raras de esta variedad, entre las cuales solo sobreviven las dos únicas piezas conocidas de la Casa de la Moneda de San Francisco, representan un patrimonio numismático de un valor extraordinario que sigue creciendo con el paso del tiempo y con el interés creciente de coleccionistas e inversores de todo el mundo. Esta es una moneda que puede estar en sus manos, que puede estar en la caja de recuerdos de alguien que usted conoce, que puede aparecer en cualquier lugar donde se guarden monedas antiguas. Un centavo de $1 de 1944. Plateado cuando debería ser cobrizo. Magnético cuando debería ser neutro. Liviano cuando debería pesar 3 gramos. Un error de la historia que se convirtió en un tesoro de la historia.
Un pequeño disco de acero con la cara de Abraham Lincoln que vale una fortuna para quien tenga la suerte y el conocimiento de reconocer. Si este video le fue de utilidad, si aprendió algo nuevo hoy, si sintió esa emoción especial que solo da el descubrimiento de que el mundo es más interesante y más lleno de tesoros ocultos de lo que imaginaba, hágame saber con un comentario qué fue lo que más le sorprendió de la historia del centavo de 1944. Sus comentarios son el combustible que mantiene vivo este canal. Y si aún no se ha suscrito, este es el momento. Presione ese botón ahora mismo. No se lo va a arrepentir. Hasta el próximo video.